Jacobo Grinberg Silberbaum fue un reconocido y multicitado neurofisiólogo y psicólogo mexicano que dedicó la mayor parte del tiempo de su vida profesional a cambiar la forma de comprender la relación entre la ciencia y la verdadera conciencia. Y es por esta razón que los profundos estudios que realizó con la intención de conciliar el conocimiento autóctono antiguo y las ciencias llamadas paranormales con el conocimiento científico moderno son realmente notables. Jacobo nació en la Ciudad de México dentro de una familia de inmigrantes judíos el 12 de diciembre de 1946. Su educación primaria la realizó en el Colegio Israelita de México y vivió su infancia en la ahora célebre colonia Condesa de la gran ciudad, junto a sus hermanos menores Nathan y Jerry. Cuando Jacobo Grinberg tenía alrededor de los 10 años de edad, su madre fue operada de un tumor maligno cerebral que finalmente la condujo a la muerte. Parece ser que este terrible suceso, como reconoció el propio Jacobo años después, fue uno de los detonadores que sembraron su curiosidad por la ciencia del cerebro y de la mente. Interés que se reforzó ampliamente cuando visitó el Auditorio Nacional de México, donde la Comisión de Energía Nuclear de Estados Unidos realizó una presentación muy interesante. Poco tiempo después, Jacobo viajó acompañado de su novia Lisette a Nueva York y posteriormente a Israel, donde vivió y trabajó algunos meses en un kibutz. A su regreso a México, Jacobo ingresó a la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y posteriormente, dándose cuenta que las matemáticas no eran su fuerte, decidió cambiarse a la Facultad de Filosofía para cursar estudios de psicología. En esta nueva instancia, conoció y colaboró con el que resultó ser la más importante influencia de su vida, el Dr. Héctor Brust Carmona, investigador de neurofisiología en el laboratorio de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hacia 1968, consigue trabajo como maestro de prácticas de psicología experimental en la Preparatoria Nacional, y más tarde es invitado por la Universidad Anáhuac a impartir una clase y a colaborar en la terminación del Laboratorio de Investigaciones Psicofisiológicas, laboratorio del que posteriormente se hizo cargo. Tiempo después, Jacobo Grinberg partió hacia Nueva York para realizar su doctorado en el prestigiado New York Medical College, pero tras unas pequeñas charlas muy decepcionantes que tuvo con sus posibles maestros, prefirió integrarse al laboratorio del reconocido Dr. Erwin Roy John. Finalmente, consiguió el doctorado con una investigación enfocada en los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos en el cerebro humano. A finales de la década de 1970, instaló un laboratorio muy avanzado en la UNAM, en colaboración con el Instituto Vivekananda Kendra de la India. En 1987, fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC, financiado por la UNAM y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Jacobo Grinberg publicó más de 50 libros, donde expone diferentes teorías científicas enfocadas en la conciencia, así como sus propias experiencias místicas con varios chamanes mexicanos. Dos de ellas, la teoría sintérgica, contracción de síntesis y energía, y la serie de 7 libros, Los chamanes de México, se consideran sus obras más importantes, pese a que estas mismas causaron cierto recelo en la comunidad científica ortodoxa. La teoría sintérgica intenta responder, básicamente, a la pregunta acerca de la creación de la experiencia y propone que hay un continuo espacio de energía y que el ser humano común solo puede percibir una parte de esta llamándole realidad. En su obra, Sintergia, la creación de la experiencia, Jacobo concluye que todo lo que existe no es más que un nivel particular de conciencia, incluso lo que llamamos materia. Una teoría que, por otro lado, coincide en gran medida con los principales postulados ofrecidos por el maestro chamán de Carlos Castaneda, don Juan Matus. La serie de Los chamanes de México es el resultado de la interacción personal de Grinberg con diferentes chamanes autóctonos. Relatos fascinantes acerca de las cosmogonías, tradiciones, linajes y habilidades supranormales de curación y de sabiduría ancestral que estos personajes ostentaban. Pero hay un personaje, dentro de la serie de chamanes, que se destaca especialmente: Bárbara Guerrero, Pachita, una humilde curandera
que la hermana del entonces presidente de México, José López Portillo, Margarita, le presentó en la residencia oficial presidencial de Los Pinos en la Ciudad de México. Esta sorprendente curandera y sencilla chamana, al parecer, realizaba complejas operaciones quirúrgicas en una mesa con solo un cuchillo de monte y con los pacientes despiertos sin anestesia alguna. En pocos minutos cortaba, removía o sustituía diferentes órganos internos para después cerrar la herida sin dejar siquiera cicatriz. Al finalizar la tarea, los pacientes salían sonrientes por su propio pie. Estas experiencias obligaron a Jacobo a replantearse todo el conocimiento científico moderno aceptado ya, que no podía evadirse de la realidad de estos procedimientos. Él mismo fue testigo presencial y ayudante activo de Pachita durante casi un año y participó en decenas de intervenciones. Por cierto, también participaron personajes de la talla de Salvador Freixedo o el propio Carlos Castaneda, entre muchos más. Tiempo después, el brillante investigador dedicó sus esfuerzos a tratar de comprender la naturaleza científica de algunos notables fenómenos psíquicos paranormales muy interesantes, pero sin dejar de aplicar el método científico. Gracias a todo su trabajo, el brillante investigador fue un personaje muy reconocido, tanto en el ámbito de la cultura en general como en el científico. Un hecho triste y desconcertante es que Jacobo Grinberg Silberbaum, pese a su juventud, no pudo llevar a buen puerto el resultado final de sus investigaciones. Desde el 8 de diciembre de 1994 no se supo nada de su paradero. Desapareció repentinamente sin dejar rastro alguno pocos días antes de cumplir 48 años de edad, el 12 de diciembre del mismo año. Durante mucho tiempo se realizó una profunda investigación acerca de su paradero o de su posible muerte, pero, por desgracia, nunca se llegó a ninguna conclusión definitiva, hecho que desató una avalancha de teorías conspirativas que intentaban explicar su misteriosa desaparición. En otra emisión, comentaremos los pormenores de esta lamentable pérdida. Gracias por su atención.